Entonces, como les he venido diciendo, los procariontes y los eucariontes, claro, tienen ciertas diferencias clave, pero el proceso de replicación es muy similar con algunas excepciones. Todo lo que vimos anteriormente se aplica para procariontes y para eucariontes con algunos detalles de diferencia, pero en general es muy similar. Por otro lado, las enzimas que participan en la replicación procarionte son completamente diferentes a las eucariontes, no se parecen en nada, ni siquiera tienen un ancestro común, son de hecho análogas, pero la función que realizan es muy similar. Entonces, por una parte, en eucariontes nuestro ADN está asociado a histonas, en los procariontes no, ¿verdad? Así que en los eucariontes está asociado a histonas y por lo tanto para que el ADN se replique, las histonas se van desenrollando a medida que la horquilla de replicación va avanzando y luego a medida que se va replicando el ADN también se duplica la cantidad de histonas, cosa que inmediatamente a medida que se va replicando lo van reenrollando las histonas para que siempre quede entonces el ADN en nuestros núcleos, la cromatina siempre está asociado a histonas. Ahora, como les decía entonces, a pesar de que funcionalmente las polimerasas y las enzimas procariontes tienen la misma función que las eucariontes son distintas, tienen otro origen, ¿sí? Y son varias, pero hacen la misma función. Por ejemplo, en lugar de la polimerasa 1 que estábamos hablando en procariontes, acá hay una polimerasa que se llama polimerasa alfa, pero tiene la misma función. También tiene capacidad de primasa de ARN polimerasa, por lo tanto, sintetiza el primer de ARN y también lo reemplaza después cuando topa por el otro lado, de alguna forma, el ADN, así que también lo reemplaza por ADN. Y lo que sí una diferencia con los procariontes es que esta polimerasa alfa además agrega los primeros nucleótidos de ADN a partir del primer. Así que aquí la polimerasa, la pol alfa, pone el primer, pone los primeros nucleótidos de ADN y además después lo va a reemplazar al ARN por ADN. Por otro lado, nosotros tenemos una polimerasa que se llama la pol beta, que también tiene funciones de reparación solamente de ADN, se le conocen solo funciones de reparación. Nosotros el ADN no solamente tenemos ADN, los eucariontes en el núcleo, sino que también tenemos ADN en algunos organelos, los animales, los eucariontes animales, en las mitocondrias. El ADN mitocondrial es replicado por la pol gamma en los eucariontes. Y por otro lado, las grandes sintetizadoras en los eucariontes, las que son análogas a la polimerasa 3 de los procariontes, las que sintetizan casi todo el rato, en los eucariontes hay dos, la pol omega y la pol epsilon. Y se cree que hay dos porque una está más asociada a la hebra retrasada o a la hebra discontinua y otra está más asociada a la hebra continua. Pero el hecho es que son dos polimerasas las que son las grandes sintetizadoras, las principales sintetizadoras de los eucariontes. Otra diferencia muy relevante con los procariontes es que nosotros tenemos muchos orígenes de replicación. Si en este muy buen video se explica entonces cómo nosotros tenemos muchos orígenes de replicación. Entonces vamos a ir viendo cómo por supuesto cada horquilla se va agrandando, va creciendo bidireccionalmente. Y lo que ocurre es, miren lo siguiente. En este caso, por ejemplo, en esta burbuja de replicación que se está generando, tenemos que la hebra continua es esta, acá hay un primer y acá está la hebra continua en rojo, y acá está la hebra discontinua, ¿verdad? Pero en este otro origen de replicación lo que está ocurriendo es que acá, como está avanzando la horquilla de replicación hacia el lado contrario que esta, en esta hebra ahora están los fragmentos de Okazaki, y en esta hebra está la hebra continua. Entonces, cuando se encuentren las dos horquillas de replicación y esta hebra continua tope con el último fragmento de Okazaki que se acaba de generar en esta horquilla, se le da entonces el OH previamente apareado que requiere la polimerasa 1 para reemplazar entonces este primer con ADN. Y luego va a venir la enzima ligasa para sellar entonces el nick que queda por este reemplazo. ¿Sí? Queda ese nick porque en el fondo cuando la polimerasa acá avance y reemplace este ARN no se va a unir a esta otra hebra
¿verdad? Que es anterior, se hizo anteriormente. Se va a unir mediante la enzima ligasa. La polimerasa no tiene la función de unir hebras, ¿sí? En cambio, la enzima ligasa es capaz de sellar esos enlaces covalentes. Otra diferencia de los eucariontes está dado porque el ADN de los eucariontes es lineal y no circular. Y entonces esto origina el problema de los telómeros. El telómero es el final del cromosoma. Ambas puntas, ambos finales del cromosoma se le llama telómero. Y el problema es el siguiente. Entonces por ejemplo acá tenemos un ADN templado cualquiera y se va a replicar el ADN. Primero se pone un primer de ARN y luego se agrega entonces el ADN a partir de este OH previamente apareado. Luego entonces viene un fragmento anterior, se agrega este primer de ARN y luego entonces se agrega el ADN. En este caso estamos viendo el comportamiento de la hebra retrasada, pero en realidad para el caso es lo mismo en cualquiera de las dos hebras por lo siguiente. Luego tenemos entonces esta otra situación, a esto le llamamos un fragmento de Okazaki en la hebra retrasada. Luego entonces tenemos un primer de ARN y a partir de este se construye entonces la hebra nueva de ADN. Luego entonces a partir de este OH previamente apareado se reemplaza este ARN por ADN, ¿sí? Y entonces acá hay una unión que aún no se ha sellado y que va a sellar la enzima ligasa. De nuevo acá, entonces, cuando la hebra retrasada topa acá, le otorga el OH previamente apareado que requiere la polimerasa 1 para poder agregar ADN y así reemplazar con su capacidad de exonucleasa el ARN del primer. Y cuando topa acá, lo repara la enzima ligasa. Pero ¿qué ocurre acá? Acá este es el telómero, no hay nada antes de este final o el principio del cromosoma y por lo tanto no hay un OH previamente apareado. Por lo tanto este primer no se puede reemplazar. Lo que de hecho va a ocurrir en la mayoría de nuestras células, en todas nuestras células somáticas, menos las germinales como vamos a ver a continuación, es que de hecho este ARN es una molécula estable en esta parte, por lo tanto se va a perder. Y este ADN, que va a quedar finalmente como cadena simple de ADN, no como una doble cadena, también es inestable y también se va a perder. Por lo tanto, con cada replicación celular, las células pierden un poco de ADN por este acortamiento de los telómeros. En todas las replicaciones de las células somáticas se da entonces el acortamiento de los telómeros por esta pérdida de ARN y luego de la cadena simple de ADN en cada replicación. Alguna gente dice que este problema es una de las causas del envejecimiento. Nadie tiene muy claro y seguramente hay muchas causas para el envejecimiento, pero una de las ideas es que esto podría contribuir. Finalmente, en todas nuestras replicaciones de todas nuestras células, excepto las germinales, todas nuestras células somáticas, en todas las replicaciones se va perdiendo un poco de ADN. Y la verdad es que este sector de ADN en general es ADN basura en el sentido de que no tiene función y por lo tanto en general no importa su pérdida. Sin embargo, la idea es que con tanta pérdida, replicación tras replicación durante nuestra vida, se irían perdiendo trozos que son cada vez más relevantes hasta que realmente el telómero se acorta tanto que se empiezan a perder sectores relevantes y esa podría ser una de las causas del envejecimiento. Y por esto es que esto puede ocurrir en las células somáticas porque nosotros podemos envejecer, pero no puede ocurrir en las células germinales. Las células germinales son las células que van a dar orígenes a los gametos, por ejemplo los espermios y los óvulos en los animales, el polen y los óvulos también en las plantas. Esas células que son germinales y que van a dar origen a una nueva generación no pueden tener este problema porque si no, generación tras generación se iría acortando el ADN, ¿verdad? Se irían acortando los cromosomas hasta que sería inviable. Por lo tanto, en nuestras células germinales existe un sistema especial para compensar con este problema. Lo curioso es que este sistema para reparar este problema está presente en nuestras células germinales, también está presente en los organismos unicelulares, ¿verdad? Porque los unicelulares realmente cuando se replican son ellos que se dividen en dos, entonces tampoco pueden perder ADN con cada replicación. Y también está presente en las células tumorales. Las células tumorales pierden la capacidad de,
adquieren la capacidad en el fondo de poder reparar este fragmento y entonces la replicación es idéntica a la anterior, no se pierde el telómero en la mayoría de las células tumorales. En las células tumorales, en las células germinales y en los unicelulares, este problema del telómero, el acortamiento, se resuelve mediante una enzima exclusiva de esas células y que se llama telomerasa. La telomerasa es una ribonucleoproteína. Eso quiere decir que está asociada a ARN. Es una enzima, pero que va a cumplir su función asociada a ARN. A eso se le llama una ribonucleoproteína. Y lo que ocurre es que ese fragmento de ARN que está asociado a la telomerasa tiene una secuencia tal que calza con el telómero. Gran parte de nuestro ADN basura son secuencias repetidas, la mayoría inútiles. Secuencias repetidas como esta: TTA, GGG, TTA, GGG, y así eso repetido miles de veces. Un 10% de nuestro genoma, la mayor parte de ADN basura, son estas secuencias repetidas. En el caso del telómero, esa secuencia repetida es útil porque el ARN de la telomerasa calza por complementariedad de bases con el telómero. Acá en este esquema tenemos en gris la hebra antigua, es decir, la hebra que estamos replicando, y en rojo la hebra nueva. Y acá podemos ver entonces que lo que hace la telomerasa es efectivamente alargar el telómero. Esta hebra antigua la empieza a elongar de 5 a 3', que es la única forma en que se puede elongar ADN, ¿verdad? Calza con el telómero, pero de tal forma, calza en forma parcial, de tal forma que usa su propio ARN para atraer nucleótidos y para elongar el telómero. Luego entonces, cuando ya ha elongado el telómero lo suficiente, usa su propio ARN, el ARN que porta, como primer, para, a partir de ese primer, que la polimerasa extienda entonces ahora la cadena nueva. Si entonces la telomerasa realmente elonga la cadena antigua, ¿pero para qué? Porque luego entonces se usa a sí mismo como primer para elongar entonces la cadena nueva. Ahora, este primer igual se va a perder porque es de ARN y también va a quedar un pedazo de cadena simple ahora de una sola cadena de ADN que va a ser inestable y que también se va a perder. Por lo tanto, acá igual va a haber un acortamiento, pero es un acortamiento de un fragmento del telómero extra, de un fragmento que fue agregado. Y claro, hay un equilibrio entre el acortamiento del telómero y la telomerasa para que el cromosoma se mantenga más o menos del mismo tamaño, aunque probablemente es por errores de la telomerasa, errores entre comillas, que el telómero se ha ido copiando en esta secuencia GGG-TTA, ¿sí? Se ha ido copiando seguramente porque alarga más de lo que realmente se acorta, pero el hecho es que este es el procedimiento, este es el sistema que tienen nuestras células germinales, las tumorales y las de unicelulares para no perder el telómero. En el fondo, claro, pierden el telómero, pero es un telómero que fue previamente agrandado mediante la telomerasa. Acá un video entonces de cómo funciona la telomerasa. Tenemos el final, el telómero, con esta secuencia repetida, una secuencia repetida en el organismo modelo, y entonces tenemos la telomerasa que va a tratar de completar esto. Entonces acá estaba el primer que fue perdido y por lo tanto quedó la secuencia antigua con un sector de cadena simple que podría ser perdido también. Entonces lo que ocurre es que la telomerasa es una ribonucleoproteína que contiene ARN que calza con el telómero. Y entonces mediante ese ARN va a usarlo, ella misma va a usar su ARN de molde ahora, de templado, para elongar la cadena antigua. ¿Sí? Calza en forma parcial y comienza a elongar la cadena. Y así va corriendo para elongar la hebra antigua. Luego entonces ocurre de nuevo esta replicación a partir de un primer y entonces también se va a perder este fragmento al igual que
como era en el caso, es en el caso de nuestras células somáticas. Pero como acá se alargó el telómero, entonces esa pérdida finalmente no va a ser un problema.